quiero que empecemos una linda canción que nos ayude a enfocarnos en qué es lo que venimos a hacer esta mañana. Y dice: damos honor a ti, a nuestro Dios, venimos a darle honor, gloria, a adorarle. Y porque una de las frases que es: porque no hay otro Dios como tú. No hay nada ni nadie que se pueda comparar. Así que si quieren cantar ahí sentados como están, pensando un poquito en lo que venimos a hacer, vamos a cantar. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Repetimos esta parte. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Eres admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Eres admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Señor, queremos en esta mañana reconocer esto, que no hay nada ni nadie que se compare a lo que vos sos, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro todo. Te amamos, te damos gracias por lo que sos para nosotros, por lo que haces por nosotros. Queremos bendecirte y en esta mañana honrarte y adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 33, si quieren buscar, quiero compartir los versículos de este salmo. Yo lo voy a leer todo, no tiene muchísimos versículos, pero es lindo todo lo que dice. Dice: alabanzas al Creador. Ese es el título que tiene por lo menos esta versión de mi Biblia. Ustedes los justos, alégrense en el Señor. Hermosa es la alabanza de los hombres íntegros. Aclamen al Señor con arpas, alábenlo al son del salterio, del decacordio. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten y toquen bien y con regocijo. Ciertamente la palabra del Señor es recta. Todo lo hace con fidelidad. El Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su misericordia.
Con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. El Señor junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó, todo apareció. El Señor anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. El Señor observa desde los cielos, desde allí vigila toda la humanidad. Desde el lugar de su residencia contempla a todos los habitantes de la tierra. El Señor formó el corazón de todos ellos y pondera atentamente todos sus hechos. El rey no se salva por tener un gran ejército, ni se escapa el valiente por tener mucha fuerza. Ningún caballo es garantía de salvación, que aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia para librarlos de la muerte y darles vida en tiempos de escasez. Con el alma esperamos en el Señor, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por Él se alegra nuestro corazón, confiamos en su santo nombre. El Señor sea tu misericordia sobre nosotros, tal y como lo esperamos en ti. Es un hermoso salmo, como todos, pero cada uno tiene su particularidad. Y como les dije, el título que dice alabanzas al Creador, nos ayuda a enfocarnos primero en lo que es nuestro Dios, ¿no? El poder que tiene, cómo ha ido creando todo, cómo está por sobre todas las cosas. Nos ayuda también a enfocarnos en que por más títulos, por más rey, por más poder que parezca tener, delante de Dios no es nada. Y además, en la última parte, nos habla de confiar y de esperar en Él. Así que, así como este salmo nos habla de lo que es nuestro Dios, también lo dice la letra de esta canción, el Dios que adoramos, que nos ayuda también a pensar en lo maravilloso que es nuestro Dios. Y como ya dije, venimos a alabarle, a adorarle, a honrarle, a darle gloria. Así que vamos a cantar con ganas, con fuerza, esta hermosa canción. Los invito a ponerse de pie. Para
aluvión de cosas que pasan, de problemas, y hablar si que tenemos la televisión, ¿no? Porque ahí se nos llena la cabeza de tantas cosas duras, difíciles, tristes, horribles que podemos llegar a ver y escuchar. Pero qué bueno que el Señor está ahí siempre, hablándonos, buscándonos, y que está ahí pendiente de cada cosa que nosotros hacemos o sentimos o le pedimos en oración también. Entonces, que podamos ver, a pesar de todo lo que nos rodea, ver a Jesús en nuestro hermano, en nuestro amigo, en nuestra familia, en aquellos que están necesitados, y no dejarnos llevar por las dudas, lo difícil, los problemas, sino mirar hacia el Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Amén, que así sea, ¿no? Como decía antes, que en cada cosa que nos rodea, no miremos lo malo, lo feo, sino miremos al Señor. Dice la canción, siempre te alabaré, siempre, aunque haya pruebas, problemas, como dice la letra, diferentes dificultades por las que podamos pasar, siempre miremos al Señor. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, porque la problema que viene, que no soy así, y porque te alabaré.
es universal, pero nosotros somos un grupo que nos reunimos en esta mañana acá, que también somos iglesia, y dice, cuando esta iglesia te alaba, cuando ponemos en primer lugar al Señor en nuestras vidas, es cuando el Señor tiene libertad para obrar, porque poder tiene siempre, pero muchas veces nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras formas, a veces frenan al Señor de bendecirnos. Y qué bueno que si lo ponemos a Él en primer lugar, todos los días, el Señor nos hará maravillas. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata del cielo su poder. Cuando mis hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, lugar fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, lugar fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Y la otra canción que tengo, sí, una tras otra, es, dice, ¿quién rompe el poder del pecado? Una linda canción que nos invita a recordar y a reflexionar la gracia de nuestro Dios, que no mira lo que somos en este momento, sino mira nuestro potencial a través de su gracia, a través de esos lentes que es su gracia, su amor infinito, que nosotros no merecemos, pero igual Dios nos da. Entonces, qué hermoso poder recordar ese maravilloso poder que tiene nuestro Dios para con nosotros. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Como en el mundo, con su estruendo y nos asombra.
ejercicio es agradecer cada cosa, cada pequeño detalle en nuestra vida. ¿Alguien más? Yo agradecer porque nunca el cumpleaños en nuestra vida y bueno, estoy feliz y tengo salud y tengo salud a la familia que se lo hace, bueno, por eso, por la vida y por dejarme que estaba veniendo a llegar acá, que yo en principio me costó un montón y estoy acá con todas las cosas que agradezco. Gracias a Dios. Además, yo mientras yo sé que tiene algo, todavía tiene oportunidad, pero esta semana tuve que hacer dos estudios y tampoco, no, preocupada no, pero bueno, gracias a Dios hasta, por lo menos del informe que me dieron los médicos, todavía se lo llevé a la doctora, pero está todo bien, así que es una tranquilidad poder recibir y chusmear a ver lo que pusieron, lo que escribieron y que esté todo bien en ese caso, por lo menos no se me hay ninguna novedad ni nada, así que gracias a Dios también por eso. ¿Alguien más? Yo también gracias a Dios porque a mí también me dio el resultado, a la universidad está todo bien, todo está haciendo si no tenés que tener que contar rápido, gracias a Dios, así que muy agradecido. Gracias. Maravilloso. Así que siempre, como yo le dije, es un buen ejercicio. Que no nos superen las otras cosas, sino que en primer lugar podamos ver al Señor, su mano, su poder en cada uno de nosotros y cómo Él obra, con pequeños detalles de cosas grandes, que me imagino que sí que mi hija estaría preocupada y toda la familia alrededor, porque el Señor lo creo maravilla, claro que sí. Y a veces pasan cosas que no sabemos, no entendemos, pero no importa, tengamos la tranquilidad y la paz que el Señor te da. Además, especial que mañana, a la madrugada, se puede hacer visita, yo me voy a la casa de Norma, estamos hablando, como le di un descansito, ella es muy viajera, y por eso cerquita, nos vamos a la madrugada, yo le prometí que iba a seguir, no muy lejos de mi lado de bolsillo, pero a la madrugada así que nos vamos a ir 4 días mañana, a la madrugada, ella y con mi mamá, así que bueno, agradecer que Dios le prometió a ella que disfruta tanto poder planear esta pequeña oración que más bonita por ella que por mí. Yo quería pensar en todo lo que me dice. Pero bueno, gracias al Señor por permitirme una seguridad qué lindo es eso. No nos olvidemos de seguir la ¿no? También. Por aquellos otros motivos que figuran en las listas de oración y por cada uno que está pasando por alguna dificultad de salud, tengamos eso siempre presente, porque a veces nos recordemos en voz alta, pero están escritos en diferentes partes así de motivos de oración y nunca nos olvidemos de orar y de pedir. Vamos a disponernos a ofrendar. Vamos a ver, como parte de unos versículos muy conocidos de 2 Corintios, en el capítulo 9, dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 6, 7, 8, dice, pero recuerden esto. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto, dice, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia
constancia tengan todo lo necesario y abunden en ustedes toda buena obra. Dice que poderoso es Dios para que abunde la gracia, dice la plata. Pero el Señor no nos deja faltar. Entonces, por eso, en esta mañana vamos también a enfermar. ¿Te puedo pedir, Andrés? Si podés. Tenés una oración y después ofrendamos. ¿Oramos? Oramos. Señor, te queremos agradecer por este día. Bendiga a los hogares representados. Muchísimas gracias porque es un privilegio estar acá. Te queremos pedir perdón, antes que nada somos pecadores. Te agradecemos porque podemos estar en comunión con los hermanos. Te pido que bendiga las ofrendas, el corazón de mis hermanos y que sea de bendición para la congregación. Te agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando se larga la tormenta uno quiere estar en un lugar seguro,
tranquilo, sabiendo que está bajo techo y es protegido. Y qué mejor que estar bajo el techo protegido de nuestro Señor. Qué mejor que poder descansar delante de su presencia. Dice, Él me alienta, me alimenta. Podemos descansar. Muy buenos días a todos, a los que nos saludé, muy bienvenidos. El Señor les bendiga en esta mañana. Antes de predicar, voy a hablar, pero por las dudas, no me salten a la yugular. Yo en mi agenda no tengo cumpleaños, pero he visto en las redes que alguien cumplió años, y es Carlos. Adelante, vamos a cantarle feliz cumpleaños. Yo vi a través de las redes que él mismo se festejaba el cumpleaños, pero bueno, vamos a cantarle acá feliz cumpleaños y vamos a entregarle la tarjetita. ¿Vamos a cantar?
pasó, que él pudiera recibirse. Gracias por las bendiciones que le estás dando. Te pedimos que lo sigas bendiciendo y que él pueda ver en vos aquel en quien guiarse para toda su vida. Gracias por el año más de vida. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien. Muy bien. En esta mañana voy a continuar con el sermón del domingo pasado. El domingo pasado compartí la primera parte de un sermón que tenía que ver con 3 preguntas, 3 por qué. Respondimos 3 por qué y no sé cuántos de los que están acá recuerdan qué por qué respondimos, de qué se trataba. ¿Cuál fue el primer por qué? ¿Por qué creemos en la Biblia? Muy bien, Facundo. El segundo por qué, ¿cuál era? ¿Por qué adoramos? Y el tercer por qué, que damos respuesta, o dimos respuesta, ¿por qué nos congregamos? ¿Sí? Los que no pudieron estar en la página de la iglesia, en YouTube, el equipo de tecnología ha subido el video, así que pueden ver el sermón, está completo, y ahí tienen respuestas a los 3 por qué. Repasando rápidamente, dijimos que confiamos en la Biblia porque es nuestra carta magna de convivencia y porque responde al plan de Dios para nosotros. La adoramos porque tenemos necesidad, porque fuimos creados por Dios para adorarle. Y en tercer lugar, nos congregamos porque necesitamos estar juntos, porque cada uno de nosotros individualmente no siempre puede tener la razón, es decir, el congregarnos nos permite compartir ideas con otros y nos ayudan a crecer unos con otros. La Biblia nos habla de que nos tenemos que congregar porque ese es el plan de Dios a través de Jesucristo. Y antes le voy a pedir a Leslie que me ponga la transparencia, el power, allá abajo está, muy bien. Y antes de comenzar la segunda parte de los 3 por qué, hay un texto que les recomiendo que lo tengamos presente, que es la carta del apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15, ahí tienen ustedes la traducción de la Biblia que usé, es la traducción de la Nueva Biblia Viva. Es una versión que tiene que ver un poco más moderna que la nueva versión internacional, que ha sido compilada por la gente de Bíblica Internacional, que es la que hace la nueva versión internacional, pero es una versión que ha salido después. Dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, estén siempre listos para responder a todo aquel que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Así que es necesario, es importante e imprescindible que respondamos a 3 por qué, a los por qué hacemos determinadas cosas, por qué las hacemos y por qué sirven que sepamos por qué las hacemos. En primer lugar, entonces, vamos a responder 3 preguntas. El porqué de los por qué. Y el primer por qué, continuando, va a ser ¿por qué creemos en un Dios trino? Alguien de acá, por ejemplo, se puso a pensar por qué creemos nosotros, los cristianos, en la Trinidad. Muy bien, si no lo pensaron nunca, ya lo voy a desarrollar. El segundo por qué es por qué ofrendamos y diezmamos según la Biblia. Y el tercer por qué tiene que ver con Jesús. ¿Por qué los cristianos evangélicos somos cristocéntricos y enfatizamos el ministerio de Jesús? Y un cuarto por qué, que no lo tengo y después se los doy, es una yapa que lo vamos a encontrar cuando termine. Al final, quizás muchos
se cuestionen lo que voy a decir cuando terminemos. Es decir, empezamos con la Biblia, con la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento y terminamos cerrando con Jesús. Con Jesús, por qué somos cristocéntricos y por qué creemos en Jesús. Muy bien, vamos entonces al primer por qué. ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos en un Dios trino? ¿Qué piensan ustedes acerca de la Trinidad? Es una doctrina fundamental que tenemos que tener en cuenta del cristianismo. Así que debemos saber por qué hablamos de la Trinidad, en primer lugar. En segundo lugar, es tal vez la doctrina quizás más importante que tenemos como cristianos. Vamos a ver algunos textos bíblicos para responder a la primera pregunta: ¿por qué creemos en la Trinidad? ¿De dónde sacamos la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad, para aquellos que lo conozcan, es un concepto absolutamente único y se refiere a Dios. Es una doctrina que no existe en ninguna otra situación que no sea en la Biblia y no tiene ningún otro acercamiento en la experiencia de la civilización humana. Es decir, no existe en ningún tipo de filosofía humana. Tiene que ver con el cristianismo bíblico. ¿Y qué es la Trinidad? Y entonces vamos a explicar. La Trinidad se refiere a un Dios en tres personas que son distinguibles entre sí, pero que a la vez son indivisibles. ¿Y por qué creemos en un Dios trino? Porque lo dice la Biblia. Y entonces vamos a buscar algunos textos que yo se los escribí ahí. El primer texto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando nosotros leemos el texto, dice el texto ahí: dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. Ahí nos está dando una referencia de la Trinidad. Es decir, la expresión hagamos se refiere a la reunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay otras referencias en el libro de Génesis. Esto tiene que ver, ustedes tienen que entender que los judíos establecieron la idea de un monoteísmo en la Biblia, pero un monoteísmo sin tener en cuenta las tres personas con las que comienza el libro de Génesis. Dice un filósofo moderno llamado Paul Tillich, dijo lo siguiente: Dios es totalmente otro. Él no es uno de nosotros con poderes, no es un superhéroe de Marvel y no es un Dios al estilo de los griegos. Dios es totalmente otro. Se reveló a sí mismo así desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, este es un texto que uno diría, bueno, está en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahí tienen ustedes un texto. Para atrás. Ahí tienen un texto del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y tenemos un texto del Nuevo Testamento donde habla de la Trinidad y está en el bautismo de Jesús. ¿Sí? Si ustedes observan y van al texto, Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17 nos hablan de que la Trinidad está presente en el bautismo de Jesús. Observen lo que dice el texto. Pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Así que
Jesús está en persona, ¿sí? En carne y hueso. Jesús está en persona, lo entendí sin querer. Jesús está en persona y entonces desciende una paloma. La paloma y Jesús no son lo mismo, y dice que se escucha una voz del cielo cuando la paloma se posa y dice: tengo a mi Hijo amado complacido. Es decir, la paloma y Jesús son distintos. Entonces ahí está la manifestación de la Trinidad. La que habla no es la paloma, sino Dios que habla desde el cielo. Y ahí tenemos una representación de la Trinidad. El tercer texto, del cual podemos hablar de la Trinidad, es el texto muy conocido por todos nosotros, que es Juan capítulo 14, ahí lo tienen, versículos 16 y 17. No sé si lo puse. Sí, está. Ahí ven la Trinidad. Jesús dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, que es la traducción del Consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice Juan, al Espíritu Santo. Obviamente está hablando de alguien más, no está hablando del mismo. Jesús está hablando de alguien más, que es el Espíritu Santo. La realidad es que esto también está confirmado en otro texto que ustedes tienen ahí, que es Mateo 28, versículos 18 y 20. La gran comisión de Jesús resalta la Trinidad. Observen lo que dice el texto. Jesús se le acercó y le dijo: he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y aquí viene: bautícense en cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y de una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús, en la gran comisión, afirma la doctrina de la Trinidad. Es decir, reconoce el texto bíblico la doctrina de la Trinidad. Ahora, la pregunta es: ¿se entiende esto? Es difícil, no es fácil. Lo tenemos que aceptar por fe. Es decir, alguien trató de explicar la Trinidad diciendo que es más o menos como el agua. El agua tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero no es así, porque esas son distintas sustancias de una misma sustancia, o distintos estados de una misma sustancia. La Trinidad son personas distintas, distinguibles, pero sigue siendo una persona. Entonces no es tan fácil entender esto. La realidad es, como dice el apóstol Pablo, hay misterios que tenemos que abrazar por la fe. Y esto no quiere decir que no investiguemos, que no nos preocupemos por querer saber. Es bueno investigar, no está mal investigar. El problema es si investigamos, si buscamos en otros lados. Si ustedes buscan en YouTube, hay pastores que tratan de explicar esto como la Trinidad como el agua, ¿sí? En tres estados distintos. Pero se queda muy corto, porque esto no es lo que dice la Biblia. Así que yo les digo que investiguen todo lo que quieran, pero si la Biblia, a través de todos esos textos, afirma la Trinidad, y nosotros el domingo dijimos que la Biblia es nuestra regla de práctica y fe, nuestra carta magna que nos permite, a través de sus normas, guiarnos en nuestra vida, no tenemos mucho que investigar, no tenemos mucho que pretender dilucidar, lo tenemos que creer porque está en la palabra de Dios. Entonces, para que nos quede claro y no tengamos problema, ahí está resumido por qué creemos en la Trinidad. En primer lugar, porque Dios se revela a sí mismo desde el comienzo, Génesis 1:26. En segundo lugar, las tres
personas de la Trinidad están presentes en el bautismo de Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. En tercer lugar, porque Jesús, cuando habla, distingue a la Trinidad y habla de la Trinidad. Y en cuarto lugar, porque Jesús afirma la Trinidad en la Gran Comisión. Pasamos al segundo por qué. Y el segundo es por qué ofrendamos y diezmamos según la Biblia. Y yo agregaría eso, aunque no está, por qué servimos también. Es decir, por qué ofrendamos, diezmamos y por qué servimos. Observen que ofrendar y diezmar y servir son una misma acción. Tienen que ver con una acción, pero con distintas expresiones. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda y el diezmo tienen que ver, obviamente, con dinero. Pero esto, el dinero que tenemos, es la síntesis del uso de nuestro tiempo y de nuestra dedicación con los dones al Señor. Es decir, es la forma resumida de agradecer a Dios por lo que podemos hacer sirviendo con nuestros dones y con nuestro tiempo. Así que podríamos hablar de las dos cosas, es decir, ofrendar y diezmar tiene que ver con servicio, tiene que ver con entrega, con dedicación. ¿Por qué ofrendamos y por qué diezmamos? Número uno, ofrendamos y diezmamos porque la Biblia dice ahí en el texto: yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará y podrá entrar y salir y hallará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué significa esto? Los cristianos, en primer lugar, tenemos una misión. La misión de la iglesia es que, según el Evangelio de Mateo, ir y hacer discípulos. ¿Y por qué tenemos que ser discípulos? ¿Por qué no tenemos que ser creyentes y tenemos que ser discípulos? La iglesia, cada uno de nosotros, somos misioneros en el lugar donde Dios nos puso. El tema de la ofrenda y el tema del diezmo muchas veces se ha mal interpretado. Se ha dicho, incluso desde los púlpitos, que tenemos que ofrendar para calmarlo a Dios, que está enojado porque no hemos ofrendado. Y muchas veces en este predicar el cristianismo contemporáneo se ha pensado de que si uno no ofrenda y no diezma, Dios se enoja. ¿Sí? Y Dios no se enoja porque Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo y no necesita dinero nuestro. Sin embargo, muchos han tratado de negociar con Dios y han planteado el Evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, se ha dicho desde el púlpito: bueno, si yo le doy 10.000 a Dios, Dios me tiene que dar 100.000. ¿Sí? Y eso no está en la Biblia en ningún lado. Entonces debemos ofrendar y diezmar porque es una forma de agradecer a Dios, es una forma de reconocer el esfuerzo que estamos haciendo con nuestros dones, nuestros ministerios, para mostrar que estamos agradecidos porque podemos servir a Dios. Cuando hablamos de ofrenda y diezmo, la gente tiene la tendencia de hablar del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, sin comprender el Nuevo Testamento, no estamos comprendiendo la Biblia. No podemos hacer una norma, un principio, tomando el Antiguo Testamento y dejando de lado el Nuevo Testamento. Si nosotros dejamos de lado el Nuevo Testamento, estamos haciendo un mensaje incompleto. Y observen que una de las cosas por las cuales ofrendamos y diezmamos es la gran comisión, el hecho de hacer discípulos. Y hacemos discípulos porque la razón es que los discípulos son los que van a tener una vida distinta, son los que van a tener una meta distinta, van a tener un paradigma distinto de una vida distinta cuando
son discípulos. No hay persona más feliz en toda la Biblia que Jesús, sirviendo a los demás y dándose por el ser humano, ¿sí? Y Jesús fue uno de los que más feliz nos dio el ejemplo. Él se ofrendó a sí mismo. Cuando nosotros leemos, y después voy a hablar de Jesús, vemos que Jesús mostró su amor y ofrendó su vida. Y entonces cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, tenemos que hacerlo felices. Tenemos que hacerlo de la manera que comprendamos que tenemos una misión que cumplir y que esa misión se manifiesta a través de las ofrendas y los diezmos para que la gente reconozca esa misión que Dios nos encomendó a través de acciones concretas nuestras que se hacen a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, los versículos 9, versículo 10 al 13, tenemos en claro cuál es la misión de la iglesia. Por eso la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no los envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. O sea, los pies de ustedes y los míos son hermosos cuando ofrendamos, cuando diezmamos, porque son valiosos para cumplir la misión de Dios en la tierra. Y para que eso suceda es necesario que ofrendemos, es necesario que diezmemos, y hacerlo no es porque tiene que ver con una obligación, sino que es una gracia. La segunda razón para ofrendar, aparte de la misión, tiene que ver con la generosidad. La generosidad trae libertad a nuestro corazón. El ser generosos es una misión vital de los cristianos. Nosotros intentamos ser generosos. El mundo secularmente es generoso. Cuando hay que hacer una donación, cuando hay que hacer una obra de ayuda, el mundo actúa generosamente. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos generosos con Dios, no somos generosos con los demás? Nos convertimos en lo que en algún sentido somos autosuficientes y prescindimos de todo y nos sentimos como Narciso. ¿Alguien escuchó hablar de Narciso? Muy bien, les cuento de qué se trata. Incluso es una enfermedad. Narciso, según la mitología griega, era muy hermoso y entonces se miraba en el lago y se admiraba a sí mismo. ¿Qué ocurrió? Un día de tanto verse en el lago terminó ahogándose. Eso dice la historia. Por supuesto que esto es una mitología. Sin embargo, esto lo aplicó la psicología y al día de hoy existe el narcisismo como una enfermedad. Si ustedes no lo sabían, yo se los digo. Y la definición que da en la psicología y en la salud mental es la siguiente: es una enfermedad mental interior que nos va capturando la atención y nos hace sentir frustrados. Cuando no obtenemos todo lo que nosotros queremos, nos encaprichamos como niños pequeños. Eso nos roba el gozo y nos hace maltratar a las otras personas, nos pone en conflicto con la vida. De hecho, la explicación del narcisismo es una enfermedad y lo ha definido la psicología y la psiquiatría como siguiente: una persona que tiene un sentido exagerado del egocentrismo, preocupación extrema por sí mismo y falta de empatía por otras personas. ¿Cómo se arregla el narcisismo? Muy
siendo generosos en las necesidades de otras personas. Cuando doy, recibo mucho más. Dice Pablo en el capítulo 20-35 del libro de los Hechos: con mi ejemplo he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Mejor dar que recibir. Cuando solo recibimos nos hacemos consumidores de la vida. Sin embargo, cuando damos y ayudamos a otro, nos desintoxicamos el corazón y se desata en nosotros una alegría. Estamos siendo proveedores, estamos generando valor en otras personas, y es por eso que necesitamos ofrendar y diezmar. Es un acto que debemos hacer a conciencia, con alegría. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la misión de la iglesia. Así que esta idea se apila a la anterior, que cumplimos con la misión de la iglesia y somos generosos cuando damos. Y también podemos hablar por qué ofrendar. Observen lo que dice el Evangelio que estaba ahí, en Marcos, capítulo 12, los versículos 41 al 44. Acá hay una escena muy interesante acerca de la ofrenda. Y miren lo que sucede ahí. Dice, Jesús está mirando la escena y dice el texto: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo y se puso a observar cómo la gente echaba su dinero. Muchos ricos depositaban grandes cantidades, y también llegó una viuda pobre y echó en la caja de las ofrendas 2 moneditas. Dice el texto, 2 moneditas, de muy poco valor. Entonces Jesús indicó a los discípulos que se le acercaran y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado más en el tesoro que todos los otros echaron de lo que le sobraba. Pero ella, siendo pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Así que, hermanos, aquí hay una idea muy importante de la ofrenda y el diezmo. Tiene que ver con la gracia. La ofrenda verdadera y el diezmo no tienen tanto que ver con lo que damos, sino con lo que retenemos. ¿Sí? Y a veces, humanamente, especulamos por falta de fe, y entonces decimos: no voy a poner todo por las dudas que no llegue a fin de mes. O no voy a poner todo lo que corresponde a mi diezmo o la ofrenda, a ver si no me alcanza. Y la Biblia nos muestra otra cosa. ¿Sí? Cuando somos generosos, Dios nos bendice mucho más. Y hay un versículo que lo usó mi esposa en un culto, que es 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Entonces lo voy a leer en la Biblia. Y dice: cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni porque lo obligan, porque Dios ama al que da con alegría. Y la ofrenda no debe ser improvisada. Muchas veces suele suceder que por distintas situaciones llega el momento de la ofrenda y empezamos a buscar el bolsillo lo que tenemos. Por lo que dice Pablo, debemos preparar de antemano nuestra ofrenda en nuestra casa y tenerla limpia. Y en el momento de la ofrenda, no andar metiendo la mano en el bolsillo y tratando de ver cuánta plata sale, sino ya tenerlas preparadas, porque es un agradecimiento. Es decir, nosotros estamos resumiendo de todo lo que Dios nos da. Por eso ofrendamos y diezmamos. Entonces, si podemos resumir por qué diezmamos, por qué ofrendamos, en primer lugar,
En segundo lugar, porque la generosidad trae libertad a nuestro corazón. Y en tercer lugar, porque devolvemos gracia. Es decir, la gracia recibida de Dios a través de Jesucristo la devolvemos al ser generosos con nuestra ofrenda. Y la pregunta y el por qué número 3, ¿por qué confiamos en Jesús? ¿Por qué Jesús? Número 1, la respuesta es la siguiente. Fue la persona más influyente que ha vivido en la historia. Y esto no es una afirmación religiosa, porque lo dice el calendario. Nosotros estamos en el año 2025. Jesús murió hace 2025 años. Y entendemos que su nacimiento dividió la historia. ¿Sí? Aunque nadie crea, nosotros tenemos una historia que está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Aún la historia secular reconoce a Jesucristo. No solo fue la persona más influyente, sino que Jesús fue una de las personalidades más importantes de la historia, mucho más importante que emperadores de Roma, que Aristóteles, que Platón. Jesús fue un importante personaje de la historia, quizás tan real como San Martín, como Bolívar, como Napoleón. Y Jesús, nosotros entendemos que fue el ejemplo de vida. Jesús tuvo equidad entre el hombre y la mujer. En los evangelios Jesús trata a las mujeres con respeto, en una sociedad, en un momento de la historia donde no se trataba igual a la mujer que a los varones. Jesús tuvo un acercamiento interesante con personas que eran despreciadas, tuvo acercamiento con los inmigrantes, con los extranjeros. Jesús hizo un plan de salvación no solo para los judíos en su momento, sino para todos, para aquellos que creyeran en Él. Jesús fue el centro de la ética humana. Y les quiero leer algo que está en un libro del doctor Lucas Leis, que dice lo siguiente: Jesús es inevitable. Las palabras de Jesús han influido en el calendario, en la confluencia de las religiones semitas, en el génesis de la historia de Europa, África, Oceanía. Estaban las carabelas de Colón que cruzaron el Atlántico para encontrarse con América. Jesús sigue apareciendo en los discursos políticos y en los artistas que reciben un Oscar, un Grammy. Jesús sigue siendo película, obra de teatro, de Broadway y hasta presente en las principales esculturas y pinturas de la humanidad. Jesús está presente en miles de tazas de leche que reciben huérfanos alrededor del mundo, están en las manos que tocan a los leprosos y los enfermos de SIDA, en cientos de hospitales públicos, en miles de cristianos que visitan ancianos y cárceles y hasta jugadores de fútbol que miran al cielo luego de hacer un gol. Nunca hubo ni habrá alguien como el Jesús. No tuvo sirvientes, pero millones de personas lo han llamado Señor. Jesús no tuvo un título académico formal, pero nunca hubo un mejor maestro. Jesús no tenía medicinas, pero nunca hubo un mejor médico. Jesús no tuvo un ejército, pero cientos de reyes y dictadores le han temido desde que nació. Jesús no ganó batallas militares, pero hay países y ciudades que llevan su nombre. Jesús no cometió ningún crimen, pero fue crucificado y lo enterraron en una tumba, pero ella no lo pudo contener. Jesús, nuestro Señor, es tu Señor. Y Jesús no solo habló de religión, sino de relación, de economía, de nacionalismo, de imperialismo, de inmigración, de sociología y liderazgo. Nunca hubo ni habrá alguien más influyente que Jesús. Por eso hablamos de Él, por eso confiamos en Él. Y número 2, Jesús cumplió todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. 750 años antes de la muerte de Jesús, Isaías escribió cómo iba
iba a ser la crucifixión de Jesús. Miqueas escribió cómo iban a ser y en qué lugar iban a ser Jesús. ¿Quién iba a ser la madre de Jesús? Y número 3, ¿por qué creemos en Jesús? Porque el testimonio de millones de personas confirman que Él es la deidad, que Él sigue transformando vidas, comenzando con los discípulos originales y los discípulos que luego sucedieron después de la resurrección. Así que, resumiendo entonces, podemos enfatizar esas 3 cosas. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Primero, porque no ha habido otra persona más influyente en la historia de la humanidad. Segundo, porque Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, porque el testimonio de millones de personas confiamos que Él es la deidad. Y les voy a dar una llave. ¿Por qué no están los dinosaurios en la Biblia? Parece una pregunta tonta, ¿sí? Parece una pregunta que no sirve, pero es muy importante saber por qué. Porque esta respuesta resulta para decir que la Biblia no menciona a los dinosaurios. ¿Pero por qué razón? Porque la Biblia no es un libro de texto enunciativo, ¿sí? No es un texto, diríamos, taxativo, es más bien enunciativo. Y porque la Biblia es un regalo que Dios nos dio para que podamos conocer lo que nosotros podemos conocer con nuestros propios medios. Para el resto, Dios nos dio un regalo. ¿Saben cómo se llama? Ni se lo imagina. El regalo que Dios nos dio se llama cerebro. Cerebro, ¿sí? Me imagino que todos lo tienen, ninguno lo dejó en la casa. Cerebro. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros tenemos la Biblia y cerebro, aunque los dinosaurios no figuren en la Biblia, nosotros podemos investigar, porque nos encontramos con huesos de millones de años, y en la Biblia no nos habla de dinosaurios. ¿Sí? Tampoco nos habla de un automóvil, sin embargo el automóvil existe. ¿Sí? Y la gente maneja un automóvil sin encontrar la Biblia. Bueno, vivimos en América Latina y en la época en que se escribió la Biblia no existía América Latina. Sin embargo, nosotros vivimos en América Latina. Ahora, fíjense qué interesante que en Juan capítulo 21, versículo 25, nos da una explicación por qué en la Biblia no figuran los dinosaurios. Si ustedes leen el texto, ¿sí? Juan escribe y dice lo siguiente, que no hay manera, dice Juan, de que se pueda escribir todo en la Biblia lo que Jesús hizo y lo que dejó de hacer. Dice Juan, no caberían todos los libros de la tierra para poder expresar lo que Jesús hizo. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien que dice no, los dinosaurios no están en la Biblia, díganle que es cierto, que tiene razón, no figuran en la Biblia. Porque la Biblia es un libro enunciativo, no es taxativo, es decir, no es un libro que está demostrando un montón de cosas que existen en la creación, pero que no están escritas en la Biblia. Es decir, cuando nuestras convicciones están firmes y creemos lo que creemos y por qué lo creemos, entonces nuestras acciones evitarán confusiones, mentiras que dan los medios de comunicación, que dan las redes sociales y que muchas veces nos confunden.
Entonces, termino con esto. Estamos necesitando con urgencia en este tiempo cristianos firmes, que sabemos por qué hacemos y decimos lo que hacemos y lo que decimos. Y voy a resumir entonces. Recuerden, somos trinitarios porque la Biblia lo muestra y lo describe. Segundo, ofrendamos y diezmamos porque creemos en la misión de la Iglesia. Somos solidarios con los que lo necesitan y nos sirven para ser agradecidos por la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, creemos en Jesús porque fue, es y será la única persona que vivió y vive, porque sigue transformando vidas y además su vida está profetizada en el Antiguo Testamento y cumplida en el Nuevo. Y hay muchos más, porque tal vez en otros sermones, en algún momento más adelante, plantearemos otro porqué. Pero sepan que en este tiempo que vivimos tenemos que tener claro primero que creemos, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué decimos lo que decimos. Hay mucha confusión, hay mucho dando vuelta que nos pueden llegar a confundir. ¿Sí? Ustedes hablan con un testigo de Jehová, niegan la Trinidad. Ustedes hablan con un mormón, niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, tengamos cuidado, sepamos las cosas y tengamos cuidado porque la Biblia no es un libro de investigación, es un libro para leer. Dios nos dio el cerebro para investigar. Y no está mal que investiguemos, no está mal que nos cuestionemos. El problema es cuando nos cuestionamos y nos quedamos con la duda y no buscamos la respuesta. Ahí está el problema. En la Biblia no menciona que la duda sea pecado, al contrario, la duda sirve para tratar de profundizar lo que Dios quiere. Entonces es necesario que cuando tengamos duda, investiguemos, porque Dios nos dio un cerebro para pensar. Y si no está en la Biblia, es porque Dios no quiso revelarlo. No quiere decir que no exista, no quiere decir que no sea cierto, ¿sí? Porque en la Biblia tenemos un montón de cosas que en la actualidad quizás serían desactualizadas, ¿sí? Pero sí es nuestra regla de fe y práctica. Y si no está acá, Dios nos dio el cerebro para pensar, a investigar, ¿sí? Lo cual, eso no quita que no creamos en Dios. Eso hace que tengamos inquietudes y tratemos de buscar respuesta a nuestras inquietudes. Eso sí, toda respuesta que encontremos, confrontémoslo con lo que dice la Biblia. Si hay respuesta que no tiene nada que ver ni con indicios ni con principios bíblicos, esa respuesta no sirve, ¿sí? Dios nos ayude en pensar esto que vimos el domingo pasado, cuando ustedes hablen con alguien y le pregunten por qué creen en la Biblia. Estamos en una sociedad que niega la Biblia por el tipo de pensamiento. Vivimos en un tiempo de lo que se llama la creencia de metarrelatos. Entonces, como la Biblia son relatos, la gente no le interesan los relatos, quiere cosas que sean fáciles y sencillas. Entonces niegan que la Biblia sea palabra inspirada por Dios. Y por supuesto nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Así que seamos responsables y cuidadosos con lo que dice la palabra de Dios. Investiguemos, no nos quedemos con duda, pero confrontemos siempre la verdad con la palabra de Dios. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a terminar orando y luego creo que Juliana tiene una canción. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra en primer lugar. Te damos gracias porque nos diste la capacidad de pensar, reflexionar. Te damos gracias porque como seres humanos finitos podemos comprender cosas que tienen que ver con lo infinito por la fe en Jesucristo. Te pedimos que
nuestros corazones sean abiertos a reflexionar aquellas cosas que están en tu palabra y que nos sirven como guía para vivir la vida cristiana. Señor, que cuando nos encontremos en situaciones podamos, como dice el apóstol Pedro, dar razón de lo que creemos y de lo que pensamos. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te pedimos que Él pueda actuar en cada momento de nuestra vida cuando lo necesitamos, cuando estamos confundidos por situaciones que se nos plantean, que podamos tener claridad a través de la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir, por estos 2 domingos. Bendícenos con lo que hemos aprendido y que lo tengamos presente cada vez que pidan razón de lo que creemos, de lo que pensamos y por qué lo hacemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta semana que se inicia, nos bendigas y podamos ser